el año 2020, México se colocó en el quinto país de América con mayor violencia. Esta medida se obtiene por el número de homicidios y feminicidios por 100.000 habitantes y se encuentra dentro de los 20 países más peligrosos. Esta medida no solo toma en cuenta la violencia que da como resultado la muerte de alguien, sino que incluye cualquier tipo de acción o acto que se considere delictivo y violente los derechos individuales de los ciudadanos. Entonces, con estos datos, se respalda la idea de la violencia concebida en el imaginario colectivo, que esta es provocada y ejercida por individuos o grupos delictivos que atentan contra el derecho de vivir en paz y tranquilos, así como los que atentan contra el patrimonio e integridad. Pero de verdad, esta es la violencia que debería preocuparnos y ocuparnos. La clase dominante, a través de su aparato mediático, instaura en la gente la idea de un enemigo. Este enemigo viene disfrazado de narco, asaltante, violador, secuestrador, extorsionador. La figura de un terrible ser que camina impune por las calles a cualquier hora del día, acechando constantemente a su presa, la cual puede ser un ciudadano cualquiera. A través de esa estrategia se cultivan en la sociedad los sentimientos de temor y miedo, entendiendo como temor aquella sensación y emoción de vivir con desconfianza ante lo que nos rodea, pensando en la posibilidad de sufrir o de que ocurra un hecho negativo. O sea, el temor es una reacción anticipada a un futuro que no ha ocurrido. Es una reacción a lo posible, y el miedo es un sentimiento y emoción que nos pone en un estado de alerta ante un hecho real que nos resulta peligroso y que está ocurriendo en el presente. Mientras el miedo es una reacción lógica que sentimos de forma pasajera, muchas veces en nuestras vidas, el temor es una cárcel permanente que no nos deja vivir en paz. El temor está por encima de la lógica, por eso es tan nocivo. El temor ha sido siempre uno de los aliados más fieles del poder, que intenta que la población viva inmersa en él, y la creación artificial de esa atmósfera de miedo obliga a las ciudadanas a blindarse frente a los contextos sociales. El temor que anida en el cerebro quebranta la resistencia, genera pánico y paraliza la disidencia. El temor modifica lo cotidiano, dan miedo los encuentros, las personas se van aislando. Esta pérdida del encuentro grupal lleva a la destrucción de ciertas prácticas en las relaciones de autonomía, tanto individuales como colectivas. De esa forma se rompen así relaciones sociales con consecuencias futuras en el entramado del cuerpo social. Surge así lo que algunos han denominado la ideología del miedo, definido como una perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario. El miedo como arma de dominación política y control social. El miedo como herramienta de destrucción masiva en la guerra de clases. A lo largo de la historia ha habido todo tipo de movimientos sociales y culturales fundamentados en esa sensación, habitualmente desagradable, provocada por la percepción de ese peligro real o supuesto, presente, futuro o pasado. El miedo no solo como construcción social, sino también ideológica. Como es omnipresente y está arraigado, produce desconfianza y conflicto con el otro, al que se atribuye la culpa de lo ocurrido o de lo que puede acontecer y genera, por tanto, la necesidad de protegerse de él. El temor es una emoción que inmoviliza, que neutraliza, que no permite actuar ni tomar decisiones con naturalidad. Este miedo contemporáneo hace a todos susceptibles de ser dominados, subyugados por los que poseen la capacidad de generarlo, por los que se ejercitan en el poder, que someten a los miedosos y les inyectan pasividad y privatización de sus vidas cotidianas. Los culpabilizan y a continuación los castigan bajándolos de la escala social en beneficio de los primeros. Lo que he mencionado anteriormente demuestra que la violencia del Estado existe y se manifiesta de diversas maneras: política, ideológica, jurídica o judicial, económica, coercitiva, gubernamental o estatal, institucional, publicitaria o propagandística, comercial, cultural. Se ejerce violencia al imponer valores, conductas, ideas, modas, conceptos, normas que fundamentalmente habrán de beneficiar intereses particulares de la clase dominante. Se ejerce violencia a través de la corrupción y la impunidad que permite delitos contra los derechos individuales de las personas, permitiendo que delincuentes y grupos criminales actúen sin castigo. Pero no solo eso. Diferentes estudios afirman que grupos empresariales financian grupos criminales para mantener control sobre productos estratégicos, bienes y riquezas, así como ejercer violencia contra sus competidores. Y de igual manera son su disfraz para poder ingresar en el comercio de productos ilegales. El Estado ejerce violencia cuando no promulga leyes que beneficien a las clases obreras, negándoles condiciones de trabajo, salarios y horarios laborales dignos. El Estado ejerce violencia cuando no brinda servicios de salud accesibles a todos los ciudadanos,
Ejerce violencia cuando niega el acceso a vivienda digna, educación y a los servicios básicos. Ejerce violencia cuando permite el ecocidio y no se castiga a los responsables. Ejerce violencia cuando permite el despojo y el desplazamiento de comunidades. Ejerce violencia cuando permite que se apliquen ideas que agreden la integridad física y emocional de los individuos, así como sus derechos fundamentales. Ejerce violencia cuando ha permitido una monstruosa desigualdad, donde solo el 1% de la población posee la riqueza y el resto se encuentra sobreviviendo como puede. El Estado ejerce violencia todo el tiempo, 24 horas del día, 365 días del año. Ello ha permitido que la sociedad normalice esta violencia. El Estado y la clase dominante construyeron una realidad en la que puede ejercer violencia a la sociedad y que esta sociedad normalice su situación al grado de que existan individuos dentro de la misma que defienden a capa y espada al Estado y a la clase dominante que lo violenta diariamente. Esta es la violencia que ha padecido el pueblo de México y que lo ha sumergido en sentimientos profundos de vulnerabilidad, menosprecio, coraje, impotencia, miedo y temor a través de la larga noche de los 500 años.